bienvenidos una vez más todos ustedes a su canal de enseñanzas de las Sagradas Escrituras. En la reunión de este Shabbat vamos a escudriñar un tema muy fuerte y controversial acerca de los sacrificios humanos en el mundo y también en las Sagradas Escrituras. Ojo con eso. En este estudio vamos a descubrir y a aprender de cosas que probablemente algunos no nos habíamos puesto a pensar en ello. La Escritura, como texto sagrado y fuente de guía moral, contiene numerosas narrativas que han suscitado profundas reflexiones y debates a lo largo de los siglos. Uno de los temas más controvertidos y difíciles de abordar es el de los sacrificios humanos. Aunque el sacrificio humano es generalmente considerado una práctica abominable y prohibida en la mayoría de las tradiciones, hay pasajes en las Escrituras que han sido interpretadas y no entendidas de diversas maneras y que requieren un análisis más detallado para comprender su contexto, significado y propósito. En este escudriñamiento de las Escrituras que vamos a hacer, nos proponemos explorar las referencias a sacrificios humanos en la bendita palabra, examinando tanto los casos explícitos como los que podrían estar sujetos a interpretaciones simbólicas o alegóricas. A través de este análisis, buscamos el esclarecer el papel que estos pasajes que juegan un papel importante en la narrativa escritural. También vamos a analizar su impacto en la teología y la ética judeo-cristiana y cómo han sido entendidos y aplicados a lo largo de la historia. Miren, hermanos, hermanas, yo no sé si alguna vez se han preguntado algunos de ustedes el por qué, si las Escrituras, como lo vamos a ver en un momento, prohíben los sacrificios humanos, entonces ¿por qué fue sacrificado nuestro Maestro Yeshua? ¿Lo saben ustedes? ¿Será que las Escrituras se contradicen? Bueno, ¿quieren descubrir junto con todos nosotros todo acerca de los sacrificios humanos? ¿Qué dicen las Escrituras acerca de ello? ¿Y qué hace el mundo también? Pues entonces quédense hasta el final de este estudio y se darán cuenta de ello y de muchas cosas más. Pero antes de entrar de lleno en el estudio, como siempre lo hacemos, elevemos una oración personal. Hago la aclaración para que cada quien lo haga para sí mismo y sus seres amados, ¿ok? Para que cada quien pida por sus necesidades personales. Recuerden que nos unimos en oración, pero las peticiones son diferentes, ¿ok? Entonces, elevemos una oración hasta el trono de nuestro Elohim bendito Yahweh para que sea Él quien guíe este estudio y no el hombre. Oremos. Oh Yahweh, Elohim supremo y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ello hay, te alabo y te doy las gracias por tu infinita bondad y misericordia. Tú que conoces los secretos de mi corazón, guíame por el camino de la justicia y la verdad. Te ruego, te suplico, Padre mío, perdones todos y cada uno de mis pecados y que me ayudes a no pecar más, porque solo tú puedes ayudarme. Que tus ángeles acampen siempre alrededor mío y de mi familia, para que no permitan que nadie nos haga ningún daño y que no permitan nunca que nos alejemos de tu camino. En tus manos pongo mis preocupaciones y mis alegrías, sabiendo que en tu amor encuentro refugio y fortaleza. Llena mi vida con tu paz y tu sabiduría para que pueda vivir conforme a tu voluntad. Bendice a mi familia y a mis seres amados, protégelos y guíalos con tu luz divina. Que tu nombre sea glorificado en todo lo que haga y que mi vida sea un testimonio de tu amor y de tu gracia. Te ruego también, Padre mío, por bendiciones especiales para todos esos instrumentos junto con todos sus seres amados que tú has estado usando grandemente para llevar la verdad de tu divina palabra a todos los rincones del mundo. Todo esto te lo pido, Padre Santo, no porque lo merezca, pero sí en el bendito y santo nombre de tu amado Hijo Yeshua, a quien tú enviaste a este mundo a darnos vida y a darnosla en abundancia, y lo has constituido en el Mashiach, Salvador de nuestras vidas. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder y todo nuestro amor hoy y siempre. Y Padre mío, pongo este estudio en tus pies para que seas tú quien lo guíe y no el hombre. Amén y emet. Ok, hermanos, hermanas, y como siempre lo hacemos,
Investiguemos primero las definiciones de lo que vamos a escudriñar para poder entender mejor este estudio. Y vamos a comenzar por ver primero qué es un sacrificio humano, ¿ok? Y luego entremos en detalles tanto del mundo así como de las escrituras. Bueno, un sacrificio humano es el acto de matar a una persona como una ofrenda a una deidad, espíritu o cualquier otro ente sobrenatural en un ritual religioso. Fíjense, hermanos y hermanas, que este tipo de sacrificios ha sido practicado en diversas culturas a lo largo de la historia, pero es considerado una práctica abominable y prohibida en la mayoría de las tradiciones religiosas actuales. Probablemente muchos de ustedes ya se han de haber dado cuenta que en las escrituras se hace mención de sacrificios humanos en varios contextos. Primero, y quiero aclarar que las escrituras prohíben el sacrificio humano, ¿ok? Y no lo digo yo, lo dicen las escrituras. La ley de Moshe o Moisés prohíbe explícitamente el sacrificio humano considerándolo una práctica detestable. Por ejemplo, en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 13, dice, que lo dice muy claro, cuidado. Dice, cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando, no aprendas a imitar las prácticas aborrecibles de esas naciones. Que no se encuentre en tu medio nadie que entregue a su hijo o a su hija al fuego. Nadie que sea adivino, astrólogo, echador de la suerte o hechicero. Nadie que haga brujerías, que consulte a los espíritus o a los pronosticadores o que invoquen a los muertos. Porque todo el que hace estas cosas es aborrecible para Yahweh y por causa de esas prácticas aborrecibles, Yahweh tu Elohim las está desposeyendo delante de ti. Debes de ser íntegro con Yahweh tu Elohim. Ok, este es un pasaje en el que Yahweh Elohim advierte al pueblo de Israel, o sea, también a nosotros, a no imitar las prácticas abominables de las naciones que ellos están a punto de expulsar de la tierra prometida. O sea, cuando están luchando por recuperar a Canaán, la tierra prometida. Yahweh le prohibió al pueblo de Israel adoptar las prácticas religiosas de las naciones paganas, como hacer pasar a los hijos por el fuego. Esto es probablemente una referencia de sacrificios humanos o rituales dedicados al dios Moloch y a la práctica de la adivinación y la hechicería. El texto menciona específicamente varias formas de ocultismo y adivinación que eran comunes entre las naciones cananeas, como la adivinación, la magia, la hechicería y la consulta a los muertos. Para todas esas personas que pierden un ser querido y se quieren comunicar con ellos y usan a los mediums, que son otra cosa que receptores de demonios que sirven para engañar a los que lo consultan. Recuerden que la palabra en el libro de Ibrim, Hebreos 9:27 dice, entonces, tal como está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Sí se entiende, ¿verdad? Nada de que vino el espíritu de mi ser querido a hablar conmigo, porque esos son demonios que conocen la vida del difunto y se manifiestan de esa manera usando al hombre, en este caso los mediums, para engañarlos. Todas estas prácticas son abominables a los ojos de nuestro Elohim bendito Yahweh. La razón por la cual el Todopoderoso está expulsando a las naciones cananeas es precisamente por estas prácticas abominables. Israel, como pueblo de Elohim, debía mantenerse separado y no contaminarse con estas costumbres. Si se está entendiendo, ¿verdad? Porque yo he conocido a lo largo de mi vida y cuando andaba en las iglesias a muchas personas de varias religiones, especialmente la católica y la cristiana, así como los protestantes, que hacían estas cosas y muchas más, que son detestables y desagradables a nuestro Elohim bendito Yahweh. Pero ¿saben qué? A ellos no les importaba hacerlo. Finalmente, Yahweh Elohim llama a su pueblo a ser perfecto delante de él, lo que implica una vida de obediencia y santidad, apartada de cualquier práctica que contradiga su voluntad. Este pasaje subraya la importancia de la pureza religiosa y moral en la vida del pueblo de Israel, o sea, nosotros, recordándoles que su relación con el Creador y sustentador de la vida debía ser exclusiva y no contaminada por las influencias paganas
de las naciones circundantes. En otras palabras, nos está diciendo y advirtiendo acerca de todas las religiones y denominaciones paganas que hay en el mundo, de las cuales hay más de 4,200, que están contaminando a millones de personas que buscan a nuestro Padre Santo Yahweh y a nuestro Maestro, y que lamentablemente están bien perdidos y engañados por las mentiras de esos pastores y sacerdotes que trabajan para Satanás y para su propio vientre. Vemos también una prueba de fe en el sacrificio de Isaac. En el libro de Bereshit, Génesis capítulo 22, Yahweh Elohim le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Sin embargo, justo antes de que Abraham lo haga, un ángel de Yahweh detiene el sacrificio y provee un carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Este evento se entiende como una prueba de fe para Abraham y también prefigura la idea del sacrificio sustitutivo, un concepto importante entre los creyentes. Están también los sacrificios paganos. En las escrituras se mencionan sacrificios humanos realizados por pueblos vecinos de Israel, como los moabitas. En el libro de Malaquim Bet, Segunda de Reyes 3:27, y los cananeos que practicaban sacrificios a dioses como Moloch, fíjense, donde los niños eran ofrecidos en el fuego, como lo dicen los libros de Baikra, Levíticos 18:21, que dice: no permitas que nadie de tu prole sea ofrecido a Moloch, y no profanes el nombre de tu Elohim, yo soy Yahweh. Y en el libro de Yirmeyahu o Jeremías 7:31 dice: han edificado los lugares altos del Tofet, que están en el valle del Ben Hinón, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que no les mandé ni me pasó por la mente. Antes de seguir adelante, probablemente algunos no sabemos qué es el Tofet. Y para poder entender mejor este estudio, veamos qué es el Tofet, ¿ok? Bueno, el Tofet es un lugar mencionado en las escrituras y está asociado con prácticas de idolatría y sacrificios humanos, especialmente de niños. Se encontraba en el valle del Ginón, cerca de Jerusalén. Los israelitas apóstatas, incluyendo reyes como Acaz y Manasés, realizaban sacrificios de niños en ese lugar, quemándolos como ofrendas al dios Moloch. Fíjense nomás, los reyes de Israel haciendo eso. El rey Josías, en un esfuerzo por erradicar estas prácticas abominables, profanó el Tofet para que no se utilizara más para tales sacrificios. En las escrituras, el Tofet también simbolizaba la rebeldía contra Yahweh Elohim y la corrupción espiritual. El sacrificio humano es condenado en las escrituras y considerado una grave transgresión. En la fe del creyente, Yahshua es visto como el sacrificio final y perfecto, eliminando cualquier necesidad de sacrificios humanos o animales. Esta es mi perrita que no me deja en paz, se llama Shai, pero bueno, espero que no moleste. En resumen, el sacrificio humano es una práctica religiosa en la que se mata a una persona como ofrenda a una deidad, pero es fuertemente condenada en las escrituras y en la mayoría de las religiones actuales. Estas prácticas han sido en diversas culturas y épocas, generalmente con la intención de ganar el favor de los dioses, asegurar la prosperidad, apaciguar fuerzas sobrenaturales o como parte de ritos funerarios. Vamos a ver algunas culturas y civilizaciones que practicaban sacrificios humanos. Date quieta, mamá. Para que podamos entender mejor y ver la magnitud de lo que estos sacrificios humanos significaban. Por ejemplo, los aztecas en Mesoamérica practicaban sacrificios humanos a gran escala. Ellos creían que el sacrificio humano era necesario para apaciguar a sus dioses y asegurar la continuidad del mundo. Las víctimas eran a menudo prisioneros de guerra y se sacrificaban, ¿saben cómo? Ni se imaginan. Arrancándoles el corazón, así. Los mayas, por su parte, al igual que los aztecas, también realizaban sacrificios humanos. Estos sacrificios eran parte de sus rituales religiosos y a menudo implicaban derramamiento de sangre para nutrir a sus dioses. Los incas, en el imperio incaico, los sacrificios humanos eran menos comunes,
pero se realizaban en ocasiones especiales, como el sacrificio de niños en ceremonias conocidas como capacocha, para apaciguar a los dioses y asegurar buenas cosechas. ¿Se imaginan? Qué ignorancia, pero bueno. Los egipcios, estos son otros. En el antiguo Egipto se cree que en las primeras dinastías se practicaban sacrificios humanos, aunque más tarde fueron reemplazados por sacrificios simbólicos o de animales. No vamos a olvidar a los celtas de Europa. Estos practicaban sacrificios humanos, a menudo como partes de rituales druídicos. Los relatos romanos describen el uso de sacrificios humanos en festivales y como ofrendas también a sus dioses. En antiguas culturas de Mesopotamia, como los sumerios, acadios y babilonios, existen evidencias de sacrificios humanos, especialmente en contextos funerarios, fíjense, para acompañar a los gobernantes fallecidos en su viaje al más allá. Estaba pesado trabajar con estos cuates. Se moría tu patrón y te ibas junto con él. Que es que para que no se fuera solo. Bueno, en algunas culturas del sudeste asiático y Oceanía, también los habitantes de las islas del Pacífico realizaban sacrificios humanos como parte de rituales religiosos y ceremonias de iniciación. Pero, ¿cuáles eran las razones para realizar sacrificios humanos? Vamos a verlo. Muchas culturas creían que los dioses necesitaban ser apaciguados o alimentados con sangre humana para garantizar la prosperidad, la lluvia, la fertilidad de la tierra y el bienestar de la comunidad. También en rituales de guerra y conquistas. Los sacrificios humanos eran a menudo parte de los rituales de guerra, donde los prisioneros de guerra eran ofrecidos a los dioses para asegurar la victoria en batallas futuras. Estaba pesado caer prisionero con estos cuates, pero bueno. Esto es más triste. En rituales funerarios también, en algunas culturas, los sacrificios humanos se realizaban para acompañar a un gobernante o una figura importante en su muerte, asegurando que tuviera compañía y servidumbre en el más allá. También las ceremonias de iniciación y ritos de paso. En ciertas culturas, los sacrificios de humanos eran parte de ceremonias de iniciación y ritos de paso, simbolizando el tránsito entre etapas importantes de la vida. Con el tiempo, muchas culturas abandonaron los sacrificios humanos, influenciados por cambios religiosos, morales y sociales. La llegada de religiones como el cristianismo y el islam, que condenaban estas prácticas, contribuyó significativamente a su erradicación. Además, el desarrollo de leyes y sistemas judiciales modernos han llevado a la prohibición y condena de los sacrificios humanos como actos criminales y violaciones de los derechos humanos. Pero la pregunta es, ¿se siguen haciendo sacrificios humanos hoy en día? Actualmente, hay informes de prácticas de sacrificios humanos en algunas regiones específicas del mundo, aunque son extremadamente raras y condenadas internacionalmente. Un caso reciente en el año 2023 fue en Kenia, donde la policía descubrió una secta que practicaba sacrificios humanos en la región costera del país. Las autoridades encontraron decenas de cuerpos y detuvieron a varios líderes del culto que estaban involucrados en estas prácticas rituales. En otras regiones, como en ciertas comunidades aisladas de India y África, también se han reportado incidentes esporádicos de sacrificios humanos vinculados a creencias tradicionales o supersticiones. Fíjense, en pleno siglo XXI y todavía es. Estos casos suelen ser abordados rápidamente por las autoridades locales y han sido objeto de atención de organizaciones de derechos humanos que trabajan para erradicarlos. Aunque estos incidentes son extremadamente inusuales y condenados universalmente, persisten en algunas comunidades debido a creencias culturales y a la falta de educación y acceso a servicios de salud mental. Pero, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras sobre los sacrificios humanos? Las Escrituras mencionan varios episodios relacionados con sacrificios humanos, aunque generalmente los condena o los presenta como prácticas paganas que deben evitarse. Pero vamos a ver algunos ejemplos y contextos. El sacrificio de Isaac, como vimos ahorita Isaac en Bereshit Génesis 22, cuando Yahweh Elohim prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac.
Sin embargo, en el último momento, Elohim detiene a Abraham y proporciona un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Este episodio es a menudo interpretado como una lección sobre la fe y la obediencia al Todopoderoso y una indicación de que Elohim no desea sacrificios humanos, pero sí nos menciona a Moloch y otros dioses paganos. En varios pasajes, las escrituras condenan los sacrificios humanos que se realizaban en honor a deidades paganas como Moloch. Estos sacrificios eran comunes entre algunas culturas vecinas de nuestro pueblo, los israelitas, y están explícitamente prohibidos en la ley mosaica, como ya lo vimos. El sacrificio de Yiftahel o Jefté en el libro de Shofetim Jueces 11 dice que Jefté hace un voto imprudente a Yahweh Elohim, prometiendo sacrificar a la primera persona que salga de su casa si gana una batalla. ¿Y saben qué? Pues que ganó la batalla. ¿Y saben qué pasó? Que lamentablemente su hija es la primera en salir a recibirlo. Y aunque el texto no describe explícitamente su muerte, se sugiere que Jefté cumplió su voto. Pero la tribu de Judá también tiene su historia de sacrificios humanos. Cuando el rey Manasés de Judá es criticado por su idolatría y por haber sacrificado a sus propios hijos en el fuego, siguiendo las prácticas abominables de las naciones que Yahweh Elohim había expulsado ante los israelitas. En resumen, aunque las escrituras contienen relatos de sacrificios humanos, generalmente los presenta de manera negativa, como prácticas paganas y abominables que deben evitarse. Nuestro Padre Santo Yahweh Elohim no aprueba tales actos, y en cambio aboga por la vida y la obediencia a sus mandamientos. Aquí viene lo bueno. El sacrificio de su Hijo amado Yahshua en estaca de ejecución es una parte central del creyente y se entiende de una manera diferente a los sacrificios humanos mencionados anteriormente en las Escrituras. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver algunas razones y contextos importantes para poder comprender el porqué del sacrificio de nuestro Maestro Yahshua. Primeramente, tenemos que ver que el sacrificio fue voluntario, por amor a nosotros y en obediencia a nuestro Elohim bendito Yahweh. Nuestro Mashiach Yahshua no fue sacrificado por otros en contra de su voluntad. No se confundan. Él mismo se ofreció voluntariamente por amor a nosotros y, como ya dije, en obediencia al Padre. Las Escrituras nos muestran que Yahshua tenía el poder para evitar su ejecución, pero eligió someterse a la voluntad del Padre para de esa manera cumplir con su misión. El sacrificio de nuestro Maestro Yahshua se entiende como un acto de amor y redención. Las Sagradas Escrituras nos muestran que Yahshua murió para expiar los pecados de la humanidad y restaurar la relación entre Yahweh Elohim y los seres humanos. Su muerte es vista como el cumplimiento de las profecías y el sistema de sacrificios del Tanakh, lo que llaman el Antiguo Testamento, donde se ofrecían animales para la expiación de pecados. Recuerden que nuestro Mashiach Yahshua instituyó un nuevo pacto entre Yahweh, nuestro Padre Celestial, y la humanidad, reemplazando el antiguo pacto que se basaba en la ley mosaica y los sacrificios de animales. Su sacrificio es visto como el último y perfecto sacrificio, eliminando la necesidad de cualquier otro sacrificio. Escuchen bien, tribu de Judá, porque cuando venga la construcción del tercer templo van a seguir con sus sacrificios. Pero bueno, a diferencia de otros sacrificios humanos, Yahshua resucitó al tercer día, demostrando su victoria sobre la muerte y el pecado. La resurrección es fundamental para la fe del verdadero creyente, ya que asegura la promesa de vida eterna. En resumen, el sacrificio de Yahshua, el Hijo del Todopoderoso Yahweh Elohim, es único porque Él lo hizo por amor a nosotros. No es un sacrificio humano en el sentido tradicional, sino fue un acto de amor y redención divinos. No se vayan a confundir, ¿ok? Yahshua se ofreció voluntariamente para cumplir un propósito específico de salvación y restauración de la humanidad con Yahweh Elohim, el creador y sustentador de la vida. Para los verdaderos creyentes, nuestro Maestro Yahshua es el Cordero de Yahweh. En el libro de Yohanan Juan, el Mashiach Yahshua es referido como el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Esto está en Yohanan Juan 1:29.
Vamos a escudriñar esto más a fondo para tener un mejor concepto del sacrificio de nuestro maestro Yahshua, ¿ok? El sacrificio de un cordero en la fecha de Pesaj o Pascua tiene su origen en la primera celebración de Pesaj o la Pascua que ocurrió en Egipto, justo antes de que Yahweh Elohim librara al pueblo de Israel de la esclavitud, según el relato en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 12. Aquí vemos cómo Yahweh Elohim instruyó a Moisés y a Aarón para que cada familia israelita tomara un cordero sin defecto, lo sacrificara y pusiera su sangre en los postes y el dintel de las puertas de sus casas. Esa noche, el ángel de la muerte pasaría por Egipto y mataría a todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales. Pero cuando viera la sangre en los dinteles de las puertas de los israelitas, pasaría de largo y ellos no sufrirán el juicio. Esto está en Shemot, Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 13, es lo que lo dice. Ahora, en la actualidad, la sangre de nuestro maestro Yahshua nos cubre y nos protege del ángel de la muerte. A todos los que le hemos entregado nuestra vida con amor y sinceridad. Nada de que sí, yo creo, me voy a ir al cielo. No. Aquí, de tu corazón, tiene que salir de aquí. Él ve los corazones. Ahí tengo el estudio que dice que si no vienes por ellos por amor, ni vengas, te estás haciendo pato, porque ellos están viendo que eres falso, que eres hipócrita. ¿Ok? Tenemos que tomar en cuenta que el sacrificio del cordero en Pesaj simboliza varias cosas importantes en la tradición israelita. Vamos a verlas para poder entenderlas. Bueno, tenemos primero la liberación y redención. La sangre del cordero fue un signo de redención y protección. Yahweh, nuestro Padre Santo, pasó por alto las casas marcadas con la sangre, librando a los israelitas de la plaga que cayó sobre Egipto. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los israelitas demostraron su fe y obediencia al Todopoderoso al seguir estas instrucciones. Este acto era una demostración de confianza en la promesa de Yahweh Elohim. Nuestro Padre Celestial ordenó a los israelitas a que celebraran Pesaj cada año como una conmemoración perpetua de su liberación de Egipto. Esto está en Shemot, Éxodo 12:14, lo dice. El sacrificio del cordero en el templo era, por lo tanto, una parte central de esta conmemoración, recordando el evento original y el poder de Elohim para salvar. Con el establecimiento del templo en Jerusalén, los sacrificios de Pesaj se centralizaron ahí. Las familias llevaban un cordero al templo para ser sacrificado por los sacerdotes en la víspera de Pesaj. Esto continuaba siendo un recordatorio anual del pacto de Yahweh Elohim y de su fidelidad en redimir a su pueblo. En este rito también prefiguraba el sacrificio del Mashiach, quien es llamado el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo, como ya lo vimos Yohanan Juan 1:29 lo dice. En el Brit Hadashah, que llaman el Nuevo Testamento, la muerte de Yahshua durante Pesaj se ve como el cumplimiento de este simbolismo, ofreciendo una redención final y completa para todos aquellos que creen y confían en él. El sacrificio de nuestro Maestro es una expresión del amor y la justicia del Todopoderoso. Las Escrituras nos enseñan que todos los seres humanos han pecado y están separados de Yahweh, como lo podemos ver en el libro de Romanos 3:23, que dice, porque todos pecaron, todos, no dice que unos, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Miren, hermanos y hermanas, este versículo forma parte de una sección más amplia de la carta a los romanos, donde Shaul o Pablo explica la naturaleza universal del pecado y la necesidad de la salvación a través de Yahshua. Aquí también enfatiza que tanto el pueblo de Israel, así como los gentiles, están bajo el poder del pecado y que nadie, escúchenlo bien, nadie, por sus propias obras, puede alcanzar la justicia delante de Yahweh Elohim, nuestro Padre Santo. Así es que me están haciendo patos de que yo hice una iglesia y que yo le que... Nadie puede, nadie, ¿ok? Este versículo es clave en la fe del creyente, ya que subraya la universalidad del pecado y la necesidad de la gracia del Creador de todo, Yahweh Elohim, para la redención y reconciliación con Él. La justicia de nuestro Padre Celestial requiere una expiación por el pecado. ¿Y saben qué? Que su amor por nosotros, está haciendo aquí ruido la perrita, que su amor por nosotros proveyó el sacrificio de su Hijo amado Yahshua como la solución perfecta. Este sacrificio es también visto como el cumplimiento de numerosas profecías del Tanakh, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Isaías 53, describe a un siervo sufriente
que cargaría con los pecados de muchos y sería llevado como un cordero al matadero. En el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, nos enseña que el sacrificio de Yahshua tiene el poder de reconciliar a la humanidad con nuestro Elohim bendito Yahweh, derribando la barrera del pecado que separaba a los seres humanos de su Creador. ¿Ok? Los creyentes vemos que a través del sacrificio de nuestro Maestro Yahshua, recibimos una nueva identidad y una vida transformada. Se nos está invitando a todos a vivir de acuerdo con esta nueva vida, siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro Yahshua, en amor y obediencia a nuestro Padre Celestial. Antes de su ejecución, Yahshua instituyó la cena como un recordatorio de su sacrificio. Los creyentes participamos de este rito para conmemorar la muerte del Maestro y su nuevo pacto con la humanidad. En resumen, el sacrificio de Yahshua es fundamental para todo creyente, abarcando temas de redención, cumplimiento de profecías, reconciliación con Yahweh Elohim y transformación de la vida de los creyentes. Esto es visto como un acto de amor supremo y la base de la fe de todo creyente, y no como un sacrificio humano involuntario como lo son todos los demás sacrificios que las Sagradas Escrituras prohíben. Antes de concluir este estudio sobre los sacrificios humanos en las Escrituras, hemos podido discernir la complejidad y profundidad de los textos en los que se mencionan o se aluden a esta práctica. A través del análisis de los pasajes relevantes, se evidencia que la bendita palabra de nuestro Creador Supremo Yahweh Elohim, en su conjunto, presenta un rechazo categórico hacia el sacrificio humano, resaltando en su narrativa la santidad de la vida humana y la soberanía de Yahweh Elohim sobre ella. Los casos que a primera vista pueden parecer excepciones o contradicciones, cuando se estudian en su contexto cultural, histórico y teológico, revelan un propósito más amplio y significativo. Estos pasajes nos invitan a reflexionar sobre la fe, la obediencia y la redención, y nos recuerdan la necesidad de entender las Escrituras con discernimiento, siempre buscando la verdad en el contexto de la totalidad del mensaje escritural. En este estudio confirmamos la importancia de considerar el contexto y la intervención divina en el entendimiento de las Escrituras, y nos exhorta a continuar profundizando en nuestra comprensión de la fe a la luz de la verdad revelada. En conclusión, los sacrificios humanos en las Escrituras no solo reflejan prácticas antiguas, sino que también ofrecen profundas lecciones sobre la fe, la obediencia y la moralidad. A través de este estudio hemos visto cómo las Sagradas Escrituras condenan esta práctica y cómo los relatos de sacrificio no consumados como el de Isaac subrayan la importancia de la fe y la obediencia al Creador y sustentador de la vida, Yahweh Elohim. Al comprender estos relatos en su contexto histórico y teológico, podemos apreciar mejor las enseñanzas de las Escrituras y su relevancia para nuestra vida espiritual hoy en día. ¿Se entendió el estudio? ¿Sí? ¿No? Bueno. Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse conmigo, que trataré de responder sus preguntas, dudas o inquietudes sobre este tema, y como siempre, con la Escritura en la mano. Bueno, nuevamente y como siempre, las Sagradas Escrituras han vuelto a hablar, yo solo he transmitido. El que quiera creer, pues qué bueno, y el que no, pues ese es su problema y no es el mío. Yo ya cumplí con informarles. Y pórtense bien, que nada les cuesta. ¿Y saben qué? Que el portarse bien sí les puede traer muchas bendiciones en su vida para ti y para todos tus seres amados. Que el amor, la sinceridad, la honestidad, la ayuda mutua y todo lo bueno deben de sobreabundar entre todos nosotros que formamos una parte del pueblo escogido del Creador y Dador de la vida, Yahweh Elohim. Los invito a que se suscriban y toquen la campanita para que se les avise cada vez que suba un estudio nuevo. Que el shalom de nuestro Padre Santo, Yahweh Elohim, el Creador y sustentador de la vida, esté siempre en sus hogares y en sus corazones, en Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Shalom, shalom, y nos vemos en el siguiente estudio de Shabbat. Bueno, eso es que nuestro Padre Celestial Yahweh a mí no me ha llamado a rendir cuentas. Cuídense mucho. Shalom, shalom.